pues una polémica sobre un campo de golf en Huatulco. Les cuento, en Baja California Sur, Loreto, por ejemplo, tenía Fonatur y todavía tiene grandes extensiones de terreno. Y en algunos casos ya fraccionamientos en Baja California Sur, pero también es lo mismo en Quintana Roo, y es lo mismo en Guerrero, y es lo mismo en Oaxaca, en las zonas turísticas. Entonces, desde que se creó el Fonatur, empezaron a hacer tranzas con esos terrenos, a casi regalarlos. Entonces nosotros tomamos la decisión de que los que estaban fraccionados ya se pusieran en subasta, y si había quien los comprara, pues que se vendieran, porque ya estaban fraccionados, y que ese dinero se ocupara en hacer obras en beneficio del pueblo. Aquí les voy a poner el ejemplo de la carretera de Tortugas y del puente. ¿De dónde salen 600 millones de pesos? Pues de unos terrenos que vendió Fonatur en Loreto. Así se le entrega. Y el resto de los terrenos, para no dejar la tentación, se convierten en área natural protegida, porque si no, pueden entregarse, rematarse, y son bienes de todos. Entonces, se ha decidido que todos esos terrenos de Fonatur se conviertan en áreas naturales protegidas. El gobierno que yo represento va a ser el gobierno en toda la historia que más áreas naturales protegidas va a dejar. Me ganaba hasta hace poco el general Lázaro Cárdenas, gran presidente de México, el mejor presidente de México del siglo XX, pero ahora ya hemos destinado muchos terrenos a áreas naturales protegidas, ya tenemos el primer lugar. Entonces, les explico esto. En el caso de Oaxaca, en Huatulco, se hizo lo mismo. Hay bahías preciosas, y también hay invasiones, y se decidió convertir todos esos terrenos, esas bahías, en áreas naturales protegidas, también con la idea de dejar playas públicas, porque ya todo lo habían privatizado, todas las playas. Ahora, con las reservas, se van rescatando playas públicas para que la gente pueda disfrutar de las reservas ecológicas, son zonas bellísimas, y puedan también ir a la playa, a las playas públicas, porque si todo lo acaparan los hoteles de gran turismo, pues las playas se privatizan. En Huatulco se hizo lo mismo, pero ahí desde la época de Fox, igual que en Quintana Roo, se empezaron a rematar bienes a particulares, remate, o sea, casi regalado. Me consta que en la época de Fox
como a 5 o 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún. Vendió Fonatur como 600 hectáreas de manglares a 70 pesos el metro cuadrado. Ni lo que vale un metro cuadrado de alfombra. Y así, mucha corrupción. Entonces, en el caso de Huatulco se decidió, pues vamos, como en Quintana Roo y en todos lados, áreas naturales protegidas. Y existía o existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego. Se vence el contrato porque lo que pagaba, de acuerdo a lo que me informaron, de contraprestación por tener la concesión, porque el campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la nación, son terrenos de la nación, no es propiedad privada. No es que era el campo de Ricardo, no, campo de golf era una concesión. Se vence la concesión y entonces pues nosotros planteamos, igual que aquí, vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública. Resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento, y salía más caro el caldo que las albóndigas. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo público, que haber justicia. Entonces, desde hace algún tiempo, desde el tiempo de Fox, hay unas denuncias porque empresas de Salinas Pliego no han pagado impuestos. El gobierno dice que deben de pagar impuestos y se han hecho auditorías y ellos sostienen, en uso de sus derechos, que no tienen por qué pagar los impuestos y acuden a instancias judiciales, y ese es un derecho que tienen, porque no puede haber ninguna injusticia, ninguna arbitrariedad. Entonces, todos estos asuntos están en el Poder Judicial, tanto en la Suprema Corte como en juzgados de distrito, y es bastante el dinero que está en litigio, no es poca cosa. ¿Cuánto es el presupuesto de Baja California Sur? 21,000 millones de pesos. 21,000 millones, pues lo que se está litigando es más que el presupuesto de un año de Baja California Sur. Entonces, no es cualquier cosa. Pero también, repito, no es nada personal. Consistió esta resolución de la Suprema Corte, que nos expliquen bien, porque siempre se generan polémicas, ¿no? A favor, en contra. Yo quiero dejar de manifiesto que no hay nada personal. Nosotros no estamos peleados con nadie, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Sí defendemos los intereses
de la mayoría del pueblo, porque para eso nos eligieron. Nosotros tenemos que gobernar y defender los bienes del pueblo y los bienes de la nación. Porque si nos ponemos de un lado, como era antes, que los presidentes, gobernantes, eran como empleados de los potentados. El gobierno era un comité al servicio de una minoría. No tomaban en cuenta a la mayoría del pueblo. Para muchos gobiernos el pueblo no existía, nada más era la llamada sociedad política, los potentados y los políticos. Allá arriba, en la cúpula, hacían sus enjuagues. Y el pueblo no era tomado en cuenta. Nada más cuando necesitaban los votos para legitimar de que vivíamos en una democracia, porque en sentido estricto ni siquiera había democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Lo que había era una oligarquía, el gobierno de una minoría, el gobierno para los ricos. Esa es la definición de oligarquía desde la época de Aristóteles. Entonces, solo para legitimar que había democracia, se iba a los pueblos, como en esta temporada, que ya no puedo hablar tampoco mucho de esto, porque ya me tienen muy censurado.